Hermanos, buenas tardes. Tengo que confesarles algo. Tengo problemas financieros. Necesito saber qué me dice la Biblia en cuanto a qué hacer con mis problemas. Así que voy a abrir la Biblia a ver. ¡Pah! Al azar. A ver, Marcos 3, 27. ¿Qué me dice? Ningún hombre puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué me está diciendo que haga? Que vaya a la casa de mi vecino, que lo ate bien y luego que saquee sus bienes. Claro, eso en verdad me va a solucionar los problemas. No, la Biblia no se lee, no se interpreta y no se aplica de esa forma. Hay un orden al estudio bíblico. Hemos estado hablando de cómo estudiar la Biblia de forma efectiva en las últimas semanas. Solo nos quedan 2 lecciones. En parte me emociona porque esta lección es buenazo. Es en verdad la clave, el propósito a lo cual hemos estado apuntando en todas estas lecciones. Pero en parte también me entristece porque es un tema que me apasiona en verdad. Vamos a orar para entrar en este tema. Gracias, Padre Celestial, por tu gran bondad para con nosotros. Gracias por tu palabra que es poderosa para transformar vidas. Pido que nos ayudes para contemplar correctamente este tema de cómo aplicar la palabra de Dios. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos estado hablando en cuanto a los 3 pasos del estudio bíblico. En primer lugar, la observación. Segundo, la interpretación. Y ahora, en tercer lugar, la aplicación. Cuando nosotros buscamos llegar a la aplicación, es preciso haber observado bien el pasaje y luego haber interpretado el pasaje. Cuando observamos, sacamos todos los detalles que encontramos dentro. Incluso puede ayudar tener un comentario bíblico al lado, un diccionario para poder saber quiénes fueron los receptores originales. Luego, cuando tratamos de interpretar, lo que estamos buscando es qué aprendo en este pasaje, o bien acerca de Dios, o acerca del hombre, acerca de la salvación, acerca del diseño de Dios para mi vida. Luego, al final, este último paso, la aplicación es qué voy a hacer con esta información que he obtenido para que mi vida no sea igual. En cuanto a la aplicación, obviamente el estudio bíblico es un proceso, pero no te ayuda en nada si no terminas con la aplicación. La aplicación es esencial, ya que la Biblia la demanda. Cuando hablamos de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dijimos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso, si es que no solo se queda en conocimiento o en buenas intenciones, si es que se lleva a la práctica, a la aplicación. Entonces, el mero conocimiento tiene un peligro. En 1 Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece, hace que la cabeza de uno crezca. Uno dice, yo tengo bastante conocimiento, pero si no lo pone en práctica, ¿qué llega a ser? Llega a ser un hipócrita, llega a ser un fariseo prácticamente, y no te ayuda. Te pregunto, ¿quién conoce mejor tu Biblia? ¿Tú o Satanás? Satanás. Y él es no un ejemplo que debemos imitar. Tiene bastante conocimiento, pero no pone en práctica lo que sabe. En Santiago, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice lo siguiente: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea
pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dios nos hizo nacer de nuevo para que seamos diferentes, para imitar el carácter de Jesucristo, para ser controlados por su Espíritu, para hacer buenas obras, a fin de que otros vean esas obras y glorifiquen a nuestro Padre en el cielo. La aplicación es esencial. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, ¿hay algún beneficio de conocer la palabra? Realmente no. Santiago capítulo 5, capítulo 4, Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es más, mientras más sepas, mientras más aprendes, pero no pones en práctica, más estás agregando a tu culpabilidad al no obedecer a Dios. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero la palabra ha sido diseñada para guiar nuestras vidas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dicen lo siguiente. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra de Dios nos es útil para guiar nuestras vidas. Cuando pensamos en la voluntad de Dios y la buscamos, aún dentro de nuestras luchas, nosotros podemos aferrarnos a las promesas que Dios tiene y nos ayudan a llegar a hacer su voluntad. La aplicación requiere un cambio. Dios nos diseñó para ser transformados por su palabra, pero tenemos que decidir que deseamos ser cambiados. Podemos estar contentos con el estado en donde estamos, pero ahí no estamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos creó. En Mateo 28, versículos 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un mandato aquí de parte de Jesucristo a que nosotros seamos un organismo vivo que se reproduce en otros, que hace discípulos que siguen a Jesucristo. Entonces, cada uno somos llamados a ser discípulos de Cristo, tanto en pensamiento como en acción. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que Dios ha salvado, a los que hemos sido salvados para llegar a ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Y cada día que pasa debemos asemejarnos más a la persona de Jesús, más que a la imagen de Adán, en cuya imagen nacimos. También la palabra de Dios nos muestra cómo podemos ser conformados a su imagen. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando contemplamos la palabra de Dios, debe leernos a nosotros. Nosotros miramos adentro y vemos cómo es Dios, cómo es su gloria, cómo es su plan para el mundo y su diseño para el cristiano. Y cuando uno se da cuenta de algunas cosas que no son tan adecuadas en su vida, debe motivarle
a cambiar, a modificar su comportamiento. Somos transformados de gloria en gloria, como por el mismo Espíritu del Señor. ¿Qué debe observar al observar su gloria? Llegamos a ser cada vez más santos, cada vez más conformados a su imagen. En, perdón, ok. En 1 de Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Cuando nos acercamos a la palabra, aprendemos mucho. Debe transformarse, debe encarnarse en una manera santa de vivir, de proceder. En 1 de Pedro 2, versículos 1 a 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces nos dice que motivados por cómo es Dios, debemos cambiar, debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Ya que Dios quiere que seamos santos, debemos preguntarnos, ¿hasta qué nivel de santidad podemos llegar? ¿Podemos ser completamente, totalmente santos aquí en la tierra? Bueno, por retener esa naturaleza pecaminosa con nosotros, todavía no podemos ser completamente transformados hasta llegar al cielo. Sin embargo, estando aquí, debemos cada vez más asemejarnos a Jesucristo. Hemos sido hechos santos posicionalmente y ahora debemos buscar reflejarlo en la práctica. Un cambio es lo que requiere la aplicación. Un cambio a la semejanza de Cristo, un cambio a la santidad y también un cambio a ser espiritual. De vuelta en 2 Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a ver la diferencia que hace el Espíritu Santo en la vida de uno. En Gálatas capítulo 5 nos hace mención de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y hay una gran diferencia. Desde el versículo 16 de Gálatas 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A ver, ¿cuáles son los deseos de la carne? 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la ley, de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora vemos el fruto del Espíritu. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El que ha recibido el Espíritu del Señor está en toda su capacidad de poner en práctica este fruto del Espíritu. Entonces, lo que Dios desea es reemplazar la corrupción de la carne con el fruto del Espíritu. Vivir por el Espíritu es mantenerse en comunión constante con el Espíritu de Dios, escuchar su voz, ser obediente, ser controlado. Aplicar la palabra trae un cambio en nuestra semejanza. Nos hace asemejarnos más a Jesucristo. Aplicar es algo sistemático. Hay que aplicar de forma cuidadosa y con mucho pensamiento según el propósito del texto. Debemos recordar que los libros escritos fueron para diferentes propósitos. En 1 Corintios había un poco de desorden en la iglesia y Pablo se dirigía a ese desorden. En otros libros fue por otros motivos. Entonces debemos aplicar según el propósito del texto. Tal como martillo y desarmador tienen un propósito diferente, debemos buscar encontrar el propósito del texto, la interpretación, y luego recién aplicar según su diferente propósito. Ahora, decirle a Dios que queremos ir más allá a solo conocer los hechos es importante, porque su propósito es transformarnos. Ahora, recuerden las tres preguntas en el estudio bíblico. Cuando observamos, preguntamos, ¿qué dice el texto? Luego, cuando interpretamos, preguntamos, ¿qué significa el texto? Ahora, cuando interpretamos, preguntamos, ¿qué significa el texto para mí? Si interpretas mal, probablemente vas a aplicar mal. Sin embargo, con la ayuda, la guía del Espíritu Santo, puedes llegar a una interpretación sana. Hay que considerar todo este proceso con el estudio y la oración. Pedir al mismo autor que ha compuesto la palabra que te guíe a toda su verdad. Hay que determinar el tipo de respuesta que demanda el pasaje. Hay que tomar en cuenta también que la palabra fue escrita a un grupo de personas distintas hace mucho tiempo y preguntarnos cómo habrían recibido esta carta y cuál habría sido una aplicación suya por haber recibido la carta. Si mediante tal vez comentarios o otras cosas podemos discernir cómo ellos habrían recibido y cómo habrían cambiado su forma de vivir, ya tenemos una idea de cómo nosotros también debemos aplicar la palabra. Segundo Timoteo 3:17 dice que la palabra fue dada para perfeccionarnos, para quitar la inmundicia y ayudarnos a ser firmes, fuertes y maduros. Ahora, cuando pensamos en el Antiguo Testamento, es un poco difícil saber cómo ellos habrían aplicado la palabra. Pero un ejemplo, cuando consideramos el libro de Jueces, por ejemplo, vemos que ellos leerían ese texto tomando en cuenta las promesas y las advertencias del libro de Deuteronomio, que viene un poco antes. Ellos verían las promesas que dice, si ustedes me honran, me obedecen, voy a llevarles a su tierra y van a vivir tranquilos. Pero si me desobedecen, van a ver que los voy a echar, hasta los habitantes ahí los va a conquistar. Y ellos vieron eso de primera mano. Entonces, una aplicación para un israelita en ese entonces debería ser, yo debo apegarme a la ley de Dios, porque de esa forma Él me va a bendecir en la tierra donde yo habito. Ahora, para nosotros, hoy en día, ¿qué lección podemos aprender? Bueno, podemos interpretar. ¿Cuál es el mensaje que nos enseña en cuanto a Dios? Bueno, Dios hizo una promesa
y Dios cumplió su promesa. Dios es un Dios que cumple promesas. Esa es la interpretación. Otra interpretación, cuando vemos cómo ellos se alejaron de su Dios. Como Dios dijo, obedézcanme y los vuelven a decir, pero si desobedecen, va a caer el castigo. Dios es un Dios justo, un Dios que en verdad tiene que castigar el pecado. Dios ha cambiado, Dios cambia, Dios sigue aborreciendo la maldad y amando la verdad. Entonces, puedo interpretar que Dios es un Dios que nunca cambia y que siempre castiga el pecado y recompensa la obediencia. Ahora, pasamos al siguiente paso de la aplicación. Si yo sé que Dios cumple sus promesas, que Dios bendice la obediencia y castiga la desobediencia, entonces, ¿qué voy a hacer yo de forma personal para aplicar esta verdad? Bueno, pensando en mi vida, ¿hay alguna área en donde yo estoy desobedeciendo a Dios? Por más que yo pueda pensar que es algo ligero, debo recordar, como dijo aquí, Dios castiga la desobediencia. Entonces, como manera personal, el área en donde estuviera luchando con la obediencia debería decir, yo decido renunciar ese acto de desobediencia porque yo quiero que Dios me bendiga. No quiero que Dios me tenga que corregir para recién volver al camino. Vamos a hablar un poco más adelante en cuanto a cómo deben ser las aplicaciones que hacemos, pero de todas maneras, tomar en cuenta los receptores originales y cómo lo habrían interpretado y aplicado. La clave para entender y aplicar se encuentra en, uh, en determinar cómo los oyentes originales aplicarían un pasaje. Y recién podemos aplicarlo si determinamos que nos encontramos en una posición, una situación similar. El Salmo 21:3, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando recordamos a David que tuvo una relación con las ovejas, lo que podemos entender de su promesa es que uh, él, Dios, cuida de los suyos como un pastor cuida de sus ovejas. David tuvo una relación muy personal con Dios y los creyentes podemos sacar una aplicación también de las palabras de David. El que tiene una relación personal con Dios puede decir también que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otros pasajes no tienen tal vez una aplicación directa. En Génesis 22 encontramos cuando Dios le mandó a Abraham a ir a sacrificar a su hijo y camino a la obediencia. Abraham estuvo a punto de matar a su hijo y Dios proveyó un carnero para que pudiera tomar el lugar de su hijo Isaac. Entonces, cuando yo veo ese pasaje y busco una aplicación, ¿qué voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a interpretar? Si yo interpreto, bueno, Dios siempre provee para su hijo que lo está obedeciendo. Entonces, podría yo interpretar que a la próxima que me falte comida, Dios me va a proveer un asado de carnero. No tanto. Lo que puedo aprender es que Dios bendice la obediencia y Dios siempre provee por los suyos. Entonces, yo no sé cómo Dios va a proveer, pero puedo yo confiar en sus promesas. Otro pasaje es que no se pueden tal vez aplicar directamente. Cuando vemos en Timoteo, 1 Timoteo 3, 1-7, encontramos unos requisitos para el pastor, la persona que va a ser pastor. Entonces, en otros pasajes paralelos donde Pablo habla de un pastor, él dice que debe ser marido de una sola mujer y también dice que la mujer no debe ejercer autoridad espiritual sobre el hombre. Entonces, encajando esos dos pasajes, entendemos que una mujer no debe ser pastor. Entonces, una mujer que lee este texto, ¿cómo lo puede aplicar? Bueno, de hecho no hay una aplicación directa, pero hay cosas que puede aprender la mujer en cuanto a cómo debe ser un pastor. Y si ella ve a una persona que no reúne esos requisitos, ella en buena conciencia puede decir, esa persona no debe ser pastor.
Entonces, siempre hay una aplicación, una forma de buscar la aplicación personal. Hay que hacer planes para corresponder a lo que lees y a lo que entiendes. Y he armado un acróstico que, y la frase es, papá, me veo. La palabra de Dios es como un espejo. Cuando nosotros nos vemos en el espejo de la palabra, debemos ver las cosas que hacen falta cambiar, saber las cosas que andan bien, pero sobre todo, cómo podemos transformarnos a la imagen de Jesucristo. Y quisiera darle, seguramente ahí está con su lapicero y su cuadernito, quisiera darle unas cuantas palabras que pueden ayudarte en cuanto a buscar una aplicación para los textos que lees. En primer lugar, la P de papá, me veo, es, ¿hay un pecado que confesar dentro de este texto? Yo me veo reflejado en un texto, por ejemplo, en Gálatas 5, donde dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia. Yo estoy viviendo de forma inmunda. ¿Hay un pecado en mí que debo confesar? Cuando vemos el ejemplo del rey David, cuando el profeta Natán se acercó a él y lo confrontó en cuanto al pecado que estaba cometiendo, que estaba viviendo en adulterio con la mujer de un soldado suyo, y luego se casó con él, con ella, y bueno, él pensó que nadie se había enterado, pero Dios lo había visto. Cuando fue confrontado, él dijo, he pecado. Y luego vemos sus palabras en Salmo 51 que dice, lávame y yo seré limpio. Él confesaba su pecado. Pero en primer lugar, hay un pecado que confesar. Luego la A de papá, hay una actitud que debo modificar. Tal vez no estoy cometiendo algo con mis manos, con mi boca, con mis pies, pero sí hay una disposición en mí para tratar mal a alguien. Todavía no lo hago, no tengo la oportunidad todavía, pero hay ese proceder en mí. Hay una actitud que debo modificar. Número 3, otra P, papá. Hay una promesa para reclamar. En la Biblia encontramos un montón de grandes y preciosísimas promesas. Si tú encuentras una promesa que es para ti hoy, reclama. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, este versículo nos anima a aferrarnos a las promesas de Dios. Nos dice que Dios es digno de confianza y siempre cumple su palabra. La cuarta, papá, la siguiente A es, hay un atributo de Dios que encuentro aquí que puedo tomar y alabarlo a Él. ¿Cómo aprendemos los atributos de Dios? Bueno, hay pasajes que a veces los declaran de forma explícita. Por ejemplo, en el Salmo 136 que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno, ahí es obvio que Dios es bueno, que para siempre Dios es misericordioso. Pero hay otros textos que nos explican acerca del carácter de Dios, pero que no nos dice cuál es su atributo de forma explícita, sino que lo tenemos que interpretar y excavar un poco debajo de la superficie. Por ejemplo, cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, ¿por qué lo hizo? Que Dios es santo. Aprendemos quién es Dios mirando lo que hace Dios. Entonces, uno podría observar, digamos, a uno que es que siempre pone sus cosas en cierto lugar y puede deducir, esa persona es ordenada. Entonces, mirando los actos de alguien, saca la conclusión de quién es o cómo es esa persona. Viendo qué hace Dios, aprendemos quién es Dios. Y al ver sus atributos, debe impulsarnos a alabarlo a Él y en lo posible a imitarlo.
Luego, la siguiente letra es la M. Papá, me veo. La M, hay que preguntarnos, ¿hay un mandato para obedecer? Tal vez hay un mandato directo donde dice, ah, orad sin cesar. Entonces vemos ese mandato y decimos, ya, lo voy a poner en práctica. Un pasaje también muy claro es Efesios, capítulo 4. Efesios 4, comenzando en el versículo 20, uh, nos dice que debemos despojarnos de la mentira, debemos dejar de robar, debemos dejar de hablar palabras que no convienen, palabras sucias, palabras que ofenden a las personas. Debemos desechar la ira, debemos vestirnos de amabilidad y misericordia. Son mandatos. Hay un mandato para obedecer. La E, papá, me veo. Hay un error para evitar. Tal vez hay una advertencia implícita en el mal ejemplo de alguien. Por ejemplo, Pedro en algún momento él se sentaba a veces con los gentiles que se habían convertido y a veces con los judíos que se habían convertido también. Y cuando aparecían los judíos, Pedro se levantaba de donde estaba con los gentiles y él se sentaba con los judíos. Y estaba demostrando hipocresía. Entonces, si yo leyera ese texto, podría aprender, mira, este es un error. Yo podría caer en la hipocresía si no tengo cuidado. Pregúntate, ¿hay un error para evitar? Um, la siguiente, número 7, la V, papá, me veo. Hay una verdad para creer. Posiblemente Dios te va a enseñar acerca del hombre. Cuando uno lee el texto en cuanto a Ananías y Zafira, posiblemente ahí ve que el hombre tiene una tendencia hacia la codicia. Como dice la plata, el dinero es la raíz, perdón, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, viendo ese ejemplo, uno dice, ¿sabe qué? Yo también veo en mí una tendencia a la codicia. Posiblemente vas a ir leyendo el libro de Génesis y vas a encontrar los principios de Dios para un buen matrimonio, que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, que Dios desea la transparencia en el matrimonio. Entonces posiblemente hay una verdad que debes creer de la palabra de Dios. En Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso y nadie lo conoce aparte de Dios. Entonces hay que creer la palabra de Dios. El penúltimo, la E, hay un ejemplo para seguir. Al observar personajes bíblicos, a veces ellos dan con la verdad. A veces ellos dan un buen ejemplo. Casi siempre encontramos en la escritura que las personas se desvían de la verdad, pero de vez en cuando encontramos personas que sí obedecen a Dios y ellos nos dan un buen ejemplo. Pablo nos dijo que las cosas que fueron escritas de antemano fueron escritas para nuestro ejemplo, para que podamos imitarlos. Por ejemplo, José en Génesis 39, cuando él fue confrontado por la esposa de Potifar, él huyó. Y también en el Nuevo Testamento dice, huir de la fornicación. José puso un buen ejemplo. No vamos a elevar, obviamente, a las personas a estatus de héroe, porque nuestro único héroe es Jesucristo. Pero sí hay cosas a veces dignas de imitar. Y también, el último, papá, me veo, la O, tal vez hay una oración que puedes imitar o repetir. En los salmos hay hermosas oraciones que hasta puedes tomar y orar las mismas palabras de los salmos a Dios, creyendo y sintiendo lo que lees, por supuesto. Hay también oraciones en el libro de Hechos, por ejemplo, cuando Pedro y Juan se encontraron confrontados por personas que se oponían al Evangelio. Ellos decían, Dios, danos de nuevo. ¡Qué hermosa oración! Se puede orar también las mismas palabras. Entonces, hay que hacer un plan específico para poner en práctica la palabra de Dios. Caso contrario, vas a llegar a aprender mucho, pero con poca aplicación no te sirve. No te hace más espiritual,
solo saber mucho. Es quien aplica que es sabio, que aprende el temor a Jehová. Ahora, ¿cómo puedes hacer un plan de acción para lo que tú aprendes? Cuando tú conviertes la necesidad que tú ves de la palabra en acción, ahí es donde el estudio bíblico se convierte en fe. Porque la fe no solo cree que Dios existe, sino que cree también que Dios recompensa. Y yo al aplicar la palabra, al obedecer la palabra, estoy buscando la recompensa eterna, futura y celestial. También aquí pueden entrar las preguntas que usamos para observar qué, cómo, cuándo, dónde. Cuando buscamos aplicar la palabra, podemos preguntarnos, ¿qué debo hacer? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Quién me va a mantener responsable por esta decisión que estoy tomando? ¿Cómo sabré cuando lo haya hecho, cuando lo haya completado? Un plan, armarlo paso a paso. Las aplicaciones deben ser estas 5 palabras. Aplicaciones deben ser específicas. Debo orar más. ¿Y cómo así vas a orar más? Específicas. Yo todos los días cuando me levanto, de 5 a 5:15, voy a orar. Muy específica, ¿verdad? Deben ser medibles. Con esa misma aplicación, debo orar de 5 a 5:15 todos los días. Es algo medible. Cuando tú te levantas a las 5:30, puedes decir, no, no he cumplido. Ya puedes evaluarte. Claro, también puedes cambiar un poco la aplicación para que puedas aún cumplirlo. También debe ser alcanzable. Si tú sabes que todos los días te duermes a las 3 a.m., no creo que te levantes a las 5. Entonces, haz algo alcanzable para ti. Entonces, primero, algo específico, algo medible, algo alcanzable. En cuarto lugar, debe ser algo relevante para tu vida. Algo relevante. Tú has vivido en tu cuerpo por todos los años que tú tienes. Entonces, tú conoces tus debilidades, tus necesidades espirituales. Busca un plan que trata con los problemas que estás teniendo para que sea algo relevante para ti. Y en último lugar, debe ser algo limitado por el tiempo. Bueno, me gustaría leer toda la Biblia. Está bien. ¿Cuándo lo vas a hacer? Si dices ya, en el 2021, sí o sí lo voy a hacer. Es algo medible y algo alcanzable. Ahora, te sugiero que también limites tus aplicaciones a cierto tiempo y también rompes la meta en pedazos pequeños para poder medirlos y alcanzarlos. Y también animarte en el camino. Buscar hacer aplicaciones específicas, medibles, alcanzables, relevantes y limitadas por el tiempo. En el paso de la aplicación, cuando vemos una aplicación que podemos poner en práctica, no debemos dejar pasar el tiempo sin aplicar, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo en tu palabra. Pido que nos ayudes a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Que no seamos como ese hombre necio que construyó su casa sobre la arena por cuanto oyó la palabra y no la puso en práctica. Ayúdanos a crecer como hijos de Dios. Gracias te damos por tu palabra, por tu ánimo, por tu Espíritu Santo. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a poner en práctica su palabra todos los días. Bendiciones, hermanos.